dice endémico. Doctor, yo tuve unos inconvenientes, pero pues los resolví al final, solo que tenía una pregunta. Sí, dígame. Cuando nosotros hacemos pues los corredores y hacemos las tablas, nosotros sacamos el corregido con el 1, pues, o con el valor que uno le dé del primer año y el último año, después saca el X móvil y después saca la sumatoria para hacer la derivación estándar. Sí. Y después de la derivación estándar, ahí si usted ya saca suma +2 o resta -2. Pero yo vi otro método donde cogía los datos y los organizaba en cuartiles y cogía cada fila y lo organizaba en orden. Ah, sí, Después yo les dije que existían dos métodos. sí, Método con cuantiles y método con promedios móviles. Nosotros utilizamos el promedio móvil simplemente. listo, doctor. Sí, el otro es un método con cuantiles, pero pues es, o sea, lo que es importante es aprender a entender las franjas que quedan. O sea, si un evento está dentro de la franja que corresponde a una epidemia en un momento dado, pero en otro periodo es posible que no esté dentro de ese grupo, o que está en una zona de alarma o está en zona de alerta, que eso simplemente sirve para hacer un seguimiento de las enfermedades, del comportamiento de enfermedades de tipo endémico, ¿cierto? Ujú. Sí, doctor. Bueno, ¿alguien más tuvo inconvenientes con el, Doctor, el perfil endémico? doctor, una pregunta, ¿me escucha? ¿Aló? Doctor, ¿me está escuchando? Sí, claro. Ah, bueno, doctor, tenía una pregunta. La semisuma que hacemos nosotros para la columna 11, ¿se hace con los promedios móviles o con los promedios mes? No, con los promedios móviles, con los que ya lleva. O sea, usted una vez arma los promedios móviles, hace la semisuma para poder ir colocando, o sea, como para suavizar, ¿sí? Porque ese es el dato que sigue. O sea, a ver, Está bien, doctor, gracias. yo pongo acá un segundito, yo les comparto. Entonces, ahí están viendo el taller, ¿cierto? ¿Sí? Doctor. Bueno, entonces lo que vemos en el taller es una tabla con la morbilidad que hubo por tosferina en un lugar. Estos son datos reales de un municipio de Antioquia. Y se calculó para 7 años. Entonces lo único que hicimos fue corregir la población entre 2 años diferentes, pues ese simplemente es un dato que se inventa ahí como para el ejercicio. Pues normalmente lo que busca uno es pues la población inicial y busca la población final que hay para hacer el factor corrección. Y entonces lo que hacemos nosotros inicialmente es que calculamos el promedio mensual. O sea, nosotros tenemos nuestra tablita, ¿cierto? Y entonces en la columna 8 tenemos la sumatoria que va del primer año al séptimo año. En la columna 9, ¿cierto? Nosotros lo que hacemos es calcular el promedio, es decir, coger el dato de la columna 8 y dividirlo por 7 y lo colocamos en la columna 9. Para la columna 10, ¿cierto? Nosotros corregimos ese promedio
multiplicándolo por el factor de corrección, es decir, en este caso para 1.2, los otros creo, había otro ejercicio que era con 1.3 o 1.4, no recuerdo. Luego de eso es que calculamos los promedios móviles y entonces acá nos decía, ¿sí? Entonces, colocamos en la columna 10 y suavizamos esa información. Se deben calcular promedios móviles de dos términos y se realiza con la semisuma de dos promedios consecutivos. ¿Qué quiere decir eso? Que el promedio corregido que me dio en la fila 1 lo sumo con el de la fila 2 y lo divido por 2 y lo coloco ahí en la fila 1. Y así sucesivamente. Y el último, pues lo sumo después con el primero para hacer esa semisuma. ¿Queda claro? Sí, doctor, muchas gracias. Quedó más clara. Bueno, ¿alguien más tiene preguntas con relación a este? Doctor, Dígame. pues no sé, creo que ahí tuve el error. Lo que pasa es que cuando yo grafiqué la curva endémica, pues yo asumí que, bueno, entendí que el promedio móvil es el que tiene que quedar en la mitad, o sea, la curva endémica. Sí. Y cuando pues yo lo grafiqué, me da es la curva de abajo, o sea, como el primer corredor. No, porque si usted le resta a ese valor, le resta 2 SY, le tiene que dar por debajo. Pero entonces, no, pero es que creo que sí, fue ahí que me equivoqué. O sea, la X móvil no se halla con el promedio del mes, sino con el promedio del mes corregido. Sí, claro, con el corregido. Ah, ya, creo que ahí fue el error. Gracias. Bueno, ¿alguien más? Doctor, Bueno, entonces vamos al otro que sí tenía más carpintería. doctor, Entonces, en el- ¿aló? aló, una Sí, pregunta. En el parcial, usted nos va a dar la población inicial y la final, y de ahí sacamos la... en el parcial es una sorpresa. El parcial puede dar población inicial, le puedo dar el factor de corrección, le puedo dar el índice endémico ya para que lo grafique, le puedo dar un dato para que lo revise en un índice endémico, cualquier cosa. Listo, doctor. Bueno, ahora sí vamos al de prueba tamiz. Ah, bueno, en el de prueba tamiz, pues había una teoría ahí, una pequeña teoría de qué correspondía cada uno de esos tamizajes ahí en la descripción. Eh, Había una pregunta, era que si se justificaba realizar tamizajes si no existía tratamiento alguno para una enfermedad o un factor de riesgo que uno está buscando. ¿Qué opina Ana Gibi? Doctor, pues yo opino que sí es importante porque pues, realmente lo que estamos buscando es si la persona padece o no la enfermedad y pues independientemente de que exista tratamiento para ello. Y tiene como Aló, importancia. repítame por No, favor que no le escuché bien. doctor, ¿me escucha? Doctor, Sí, ahí, ¿ya me escucha? ¿Ya? sí. Que yo considero que sí se justifica, ya que la prueba también se hace para determinar el número de personas que padecen o no una enfermedad, sin importar si existe tratamiento o no, pues tiene gran importancia epidemiológica y estadística. Ana Sofía, ¿qué opina?
¿No opina Ana Sofía? Doctor, soy Ana Sofía, hola. Es que estoy en la universidad y el internet está malo, no estoy escuchando lo que estaban diciendo. Bueno, entonces, Valentina Patiño, ¿qué opina? Yo digo que sí se debe hacer porque, como mencionaba Ana, es para la identificación y además también lo podemos hacer como una forma de prevención. Bueno. Juan Miguel Mejía, ¿qué opina? Doctor, sí, pues lo mismo que han dicho ellas es importante porque igualmente si no hay tratamiento, sí se puede como meterle la ficha a la prevención en caso tal. Karen, ¿qué opina? También, doctor, pues el tamizaje pues nos permite identificar las enfermedades o defectos que no conozcamos, entonces pues por eso nos permite aplicar rápidamente para aplicar estrategias de prevención. María Alejandra Giraldo. ¿Qué pasó, María Alejandra? Valentina Suárez. Bueno, Doctor, ¿me escucha? ahí sí escucho. Sí, ya, Sí, ya me escucha. sí, Sí, ahí sí. sí Bueno, escucho. doctor, que pues de pronto complementando lo que decían mis compañeras, que también nos sirve que, porque si es, por ejemplo, enfermedades infecciosas, también nos puede ayudar a, pues, a tener como un aislamiento y a hacer que no se propaguen las enfermedades. Bueno, ya que ninguno estuvo por el no, Yo sí, pues todos están equivocados. doctor, yo sí estoy por el no. No se realiza prueba de tamizaje para enfermedades que no tienen tratamiento. Las pruebas de tamizaje lo que hacen es que separan la población entre unos probablemente enfermos de unos probablemente sanos. Pero cuando yo le digo a alguien que probablemente esté enfermo y que está enfermo de una enfermedad para la cual no hay tratamiento, pues ¿qué hice con esa persona? Pues le puse un INRI en la cabeza. Le dije, usted posiblemente se va a morir, usted tiene una enfermedad que es incurable, que no hay tratamiento, y usted vivía muy bueno, muy tranquilo, muy relajado, muy fresco, pero a partir de ahora le digo que está enfermo. Entonces, no se justifica realizar pruebas de tamizaje a personas, a las personas para entidades o enfermedades para las cuales no existe tratamiento. O sea, no pasaría de ser una simple curiosidad, como alguien lo dijo ahí, como para fines estadísticos, y entonces no se justificaría simplemente yo contar cuántos enfermos hay de algo para lo cual no existe ningún tratamiento. Entonces, siempre que vayamos a montar pruebas de tamizaje, porque recuerden que las pruebas de tamizaje después les aplicamos una prueba confirmatoria para decir que la persona tiene o no tiene esa enfermedad. Y siempre que apliquemos una prueba de tamizaje es porque el paciente
tiene oportunidad de curarse. Es distinto que el paciente llegue enfermo al hospital y yo haga una prueba confirmatoria de un diagnóstico para decirle que tiene esa enfermedad y que esa enfermedad es incurable. Las pruebas de tamizaje se hacen en la población general para descubrir probables casos de una enfermedad, pero siempre se deben realizar para enfermedades que tienen tratamiento. Recuerden eso por siempre. Bueno. Esta parte del taller al final no se las terminé colocando para evitarles inconvenientes, enredos, pero sí vimos esta otra parte. A continuación se presentan diferentes alternativas dentro de un programa de tamizaje con la realización de 2 pruebas en diferente orden para la identificación de una enfermedad con alta letalidad, es decir, que se mueren muchos si no se diagnostican tempranamente en una comunidad. Y entonces, de 1000 personas. Entonces, elaborar las tablas para las diferentes alternativas. Entonces tenemos alternativa 1. Voy a hacer algo acá, perdón un segundito. Perdón un segundito. Entonces tenemos la alternativa 1. Entonces nos dicen que tenemos 1000 personas. Que de esas 1000 personas la prevalencia es del 40%. O sea, que aquí están los que están enfermos y los que están sanos. Y una prevalencia del 40% equivale a 400. Quiere decir que sanos son 600. ¿Hasta ahí, claro? Los escucho. Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, entonces yo aplico la prueba A. Si aplico la prueba A, que tiene una sensibilidad del 80%, o sea, de los 400 descubre el 80%. Es decir, 320, que es el 80% de 400, y se le van a quedar 80 que no descubre, ¿cierto? La prueba. Y de los 600 con esa especificidad, va a decir que 9 por 6, 54, 540 están sanos y realmente están sanos, y hay 60 que la prueba dice que están positivos, y
no lo están, perdón, que están positivos y son sanos. Si miramos, si utilizáramos la prueba B, ¿qué pasaría con nuestra prueba B? Tenemos los mismos 1000, tenemos 400 acá, tenemos 600 acá, y la prueba B tiene una sensibilidad del 90%. Entonces, de estos 400, la prueba B va a descubrir a 360 y va a dejar por fuera a 40 y tiene una especificidad del 80%, es decir, 480 acá, y nos va a dejar 120 acá, ¿cierto? ¿Hasta ahí todo bien? ¿Sí? ¿Estamos? Sí, doctor. Bueno, entonces, si la enfermedad es letal, si no se le da tratamiento, ¿usted cuál de las dos pruebas utilizaría inicialmente? ¿Sí? Si la enfermedad es letal, yo utilizo primero la prueba B, que me descubre 360, mientras la otra solo me descubre 320, a los cuales no les puedo dar tratamiento, ¿cierto? Es preferible tener más personas ahí entre los falsos positivos. Si bien acá tenemos 60 falsos positivos, perdón, con la alternativa A, y tenemos 120 falsos positivos con la alternativa B, es preferible decirle a estos después que no estaban enfermos a no tenerlos en el grupo de posibles enfermos y que se mueran porque es una enfermedad que es letal, ¿cierto? Si nosotros decimos que primero se utiliza la alternativa A, pues, o sea, esta es la consideración inicial. De estas dos pruebas, yo utilizaría primero la prueba A que la prueba B porque tiene una mayor sensibilidad, o sea, va a coger más enfermos por ser una enfermedad letal. Sería mejor utilizar, en vez de la prueba B, utilizar la prueba A y darle tratamiento a esos y regalarle, como quien dice, encima ese tratamiento a esos 120, si yo no tengo una prueba confirmatoria posterior. Ahora, ¿qué pasa si lo que hago yo es que yo tengo este grupo de personas que son los 1000, les aplico, aquí estaría la enfermedad, esta es la prueba. La prueba A, que me dice que son 320, ¿cierto? Que le quedan 80 acá, que acá arriba son 60, creo que es, o sea, acá abajo son 9 por... Sí, doctor, 60 y 540. Aquí 400, aquí 600, aquí 540, ¿cierto? Sí, doctor. Y acá son 60. Bueno, entonces yo apliqué la prueba A. Y entonces, ¿a quiénes les repito la prueba? Pues a los que me dio positivo. Entonces voy a utilizar la prueba B en los positivos. Entonces, ya no tengo 1000, sino que ¿cuántos tengo yo? Tengo 380 personas, ¿cierto? A los cuales la prueba A les dio positiva. ¿Sí? De esos 380 personas, yo sé que cuántos están enfermos realmente. 320, ¿cierto?
y que 60 pues no están enfermos. Pues de acuerdo a lo que nos da eso ahí. ¿Qué quiere decir? Que yo de los 320, a los 320 les aplico la prueba B. Y la prueba B tiene una sensibilidad del 90%. O sea, ¿cuánto es el 90% de 320? Nos da 9 por 3, 27, 9 por 2, 18, 288, creo. Sí, doctor, 288. 288. ¿Y cuántos nos quedan acá? 1232, ¿cierto? Y de estos de acá, entonces, de los 60 les aplico la prueba y esa prueba tiene el 80%, 8 por 6, 48, ¿cierto? Nos da 48 acá y 12 acá, que en últimas terminamos con 300 arriba. ¿Cierto? Sí, doctor. Y acá nos da como 80. Quiere decir que después de aplicar la prueba 2 después, o sea, haciendo primero la prueba A y luego aplicándoles a esos otra segunda prueba que también es de tamizaje, que sería la prueba B, yo voy a encontrar 300 pacientes positivos. Voy a terminar con 300 pacientes positivos. Ahora hagamos la prueba utilizando la alternativa 2. ¿Cuál es la alternativa 2? Utilizar primero la prueba B y luego la prueba A. Entonces, si yo utilizo primero la prueba B y luego la A, al aplicar la prueba B, ¿con qué me encuentro? Que son 1000 personas, de las cuales 400 están enfermos y 600 no. Al aplicar primero la prueba B, la sensibilidad es del 90%, entonces yo tengo 360 acá, tengo 40 acá, la especificidad es del 80, 8 por 6, 48, 480 y tengo 120 acá, ¿sí? Quiere decir que yo tengo 480 positivos y 520 negativos. Luego a ellos les aplico la prueba A, ¿cierto? Cuando yo aplico la prueba A, me encuentro con que yo tengo 480 que habían dado positiva con la prueba B, y a esos 480 les aplico la prueba A. La prueba A tiene una sensibilidad del 80%. Y entonces, que de estos 480, 360 están acá y 120 están acá. El 80% de 360 es ¿cuánto? 8 por 3, 24, 8 por 6, 48, 288. ¿Cuánto da? Sí, doctor, 288. 288. Sí, doctor. Bueno, entonces aquí nos dan 288. Y aquí abajo nos sobran 1272. Creo. 12, 8, 10, 7, 8, 15, 16. 32. ¿Sí? 32, sí. Bueno, y de estos 120, la prueba me dice que al aplicarle después la prueba B es el 90%. 90% de 120 son 90 por un lado y 18 son 108. Sí, doctor, 108.
¿Sí? Y acá 12. ¿Sí es así? Doctor, ahí no es 80%. ¿Dónde? La prueba de... Aquí está aplicando la prueba B. Ah, la prueba A, perdón, 90. Y acá es 80K y 90K. ¿Sí es así o no? Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, entonces esto nos da que acá tenemos 300 personas y acá tenemos 180 personas. Entonces, si vemos estas alternativas entre la 1 y la 2, ¿qué alternativa utilizaría usted primero? Si mira acá, usted realmente de todos los enfermos encontró 288 haciendo esto. La otra alternativa también encontró 288, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando lo hacemos de esta manera? Donde tenemos menos falsos positivos. Cuando hacemos la alternativa 2 o la alternativa 1. Doctor, en la alternativa 2 da 360, en la alternativa 1 da 320. Entonces sería mejor 360, la alternativa 2. ¿Dónde? Espera un momentico. No. ¿Cómo así? A ver. En la alternativa 1 es que estoy mirando aquí, es que no me mueve. En la alternativa 1 nos da, descubre los mismos 288 enfermos, ¿cierto? De la enfermedad letal. ¿Sí o no? Sí. Sí. Porque los dos descubren 288. Los demás se mueren. ¿Cierto? Sí. Si hay enfermedad letal, si hacemos primero la A y luego la B, de todos los enfermos que hay ahí, descubrimos 288. Los otros se murieron. ¿Sí? ¿Dónde quedan más falsos positivos? O sea, ¿con cuál de las alternativas yo estoy votando como más tratamiento? Con la primera, que es hacer primero la A y luego la B, o con la segunda, que es hacer primero la B y luego la A. Esta es primero la B y luego la A. Aquí encuentro 288 y hay 12 personas que les digo que están enfermos y realmente no están enfermos, ¿cierto? Y arriba hago lo mismo y mire cómo me quedó. Quedó igualitico, ¿cierto o no? ¿Sí o no? Sí, doctor. Pues quedó 288 y 12. Bueno, entonces, ¿qué es preferible? O sea, al final todo fue igual. Descubrimos los mismos enfermos. Entonces ahí ya entra a jugar otra serie de características y es, primero, si yo quiero hacer una prueba, supongamos que es primero una citología, que las señoras se aguantan la citología, y después les hago una biopsia, o será que primero les hago la citología y después les hago una colposcopia. O primero la colposcopia y después les hago la citología. Entonces, ¿cuánto vale la citología y cuánto vale la colposcopia?
supongamos que una citología valga 20.000 pesos y una colposcopia valga 300. Entonces, no es lo mismo yo hacer una prueba que vale 10.000 pesos a 1.000 personas que hacerle, supongamos, una que valga 100.000 a las mismas personas. O sea, en una me vale 100 millones, ¿cierto? 100.000 por 1.000 me da 100 millones, y mientras que la otra me va a valer 10.000. Entonces, 10.000 por 1.000 me da 10 millones de pesos, una diferencia de 90 millones de pesos, porque si revisamos ahí, el resultado final sigue siendo igual. ¿Sí? En un grupo de personas que tienen una prevalencia alta, porque 40% de una prevalencia alta. Entonces, independientemente de cómo aplique yo las dos pruebas tamiz, el resultado final va a ser igual. Yo no voy a descubrir más enfermos de los que esperaba, que porque primero le puse una y después le puse la otra. Lo único que hago yo es economizarme unos pesitos con una prueba que es más barata que la otra. ¿Está entendido eso? Aló. Doctor, Yo- yo tengo una duda. Sí. Entonces uno siempre... Yo no sé qué les pasa hoy con el volumen, muchachos. No sé. Están como... Doctor, ¿podría repetir, por favor? ¿Qué repetir? ¿Cómo qué? ¿Qué parte? ¿Pero repetir qué parte? Lo último que dijo, doctor, es que se... La última parte. No, lo que le estoy diciendo es que independientemente de las pruebas que yo utilice, o sea, cuando yo tengo pruebas que no son confirmatorias, son pruebas presuntivas, como decir que yo le digo primero el autoexamen, luego a las personas se hicieron el autoexamen, a partir del autoexamen de la mama, yo llego y les digo, hagamos una mamografía, y después llegan y dicen y hago una ecografía antes de ir a qué, a aplicar, a hacerle la biopsia a todas las personas que dieron positiva. En las dos partes vamos a tener 288 personas, supongamos que esto fuera cáncer, 288 personas descubiertas de cáncer. ¿De cuánto? De 400 que hay, o sea, se nos perdieron todas las otras. De las 400, yo solo descubro 288. Pero al final, yo en el último grupo lo que voy a tener son 300 personas a las cuales terminé con 300 personas posiblemente con cáncer. Con la alternativa 1 o con la alternativa 2 termino con 300 personas posiblemente con cáncer, de las cuales solo 288 tienen cáncer. Es a esas es a las que les voy a hacer la biopsia, ¿cierto? Que la biopsia me dice, ¿tiene o no tiene cáncer? Pero yo tengo que definir qué hago primero, si hago primero la mamografía o hago primero el examen de mama. Pues es primero el examen de mama y luego la mamografía, pues porque eso ya lo sabemos. ¿Cuál tiene mayor sensibilidad? Pues el examen de la mamografía. Pero el costo de hacerle mamografía a todo mundo o primero hacer el examen de mama, ¿cierto? Eso es lo que indica esto para que nosotros aprendamos a manejar las alternativas. Ahora, ¿qué pasa si se nos baja? Y esto es hecho
en un grupo que tiene 40% de posibilidad de estar enfermo, de tener la enfermedad. Es decir, que tiene una prevalencia del 40%. Ahora bajémosle el riesgo a las personas y digamos que esa prevalencia no es del 40, sino que esa prevalencia es del 5% nomás. Entonces vamos a tener, primero aplicamos con el 5%, acá tenemos 1000. El 5% de 1000 son ¿cuántos? 50 personas, ¿cierto? O sea que en esa población solo hay 50 enfermos, mientras que en la otra había 400 enfermos. ¿Sí? Si les aplico la prueba A, ¿qué pasa? De estos 50, la prueba me coge el 40%, 5 por 8, 40, y deja 10 que no descubre la prueba. ¿Sí? Y si les aplico esa prueba también, el 90% de 950 son 9 por 5, 45, 9 por 9, 81, son 900, a ver, 800, ¿qué? 55, doctor. 855 y nos quedan arriba. $45.95, ¿cierto? ¿Sí? 95. Y aquí 865. Si les aplico la prueba A, y a eso les aplico la prueba B, y entonces, ¿qué pasa cuando yo aplico la prueba B después? Pues que ¿cuántos es que tengo yo? Tengo ya 135 que dijo la prueba que era positiva, de los cuales hay 40 que están enfermos. Ay, aquí qué pasó. Aquí me voy a encartar yo con este. Bueno, y aquí 40 y 95, ¿cierto? ¿Sí es así? De estos 40, la prueba B coge 36, ¿cierto? Y se le quedan 4 por fuera. 9 por 4, 36. Y tiene un 80% de especificidad. 8 por 9, 72. 8 por 5, 40. Son como 76. 76, doctor. 76. Y nos quedan 19, ¿cierto? ¿Sí? ¿Y cuánto nos da acá? 46, 55, ¿cierto? 55 y 8. Ay, ¿cómo nos da aquí? Y 90, y 80, perdón. Y 80. Eso es utilizando primero la prueba A y luego la prueba B. ¿Listo? Bueno, ahora nos vamos a utilizar primero la prueba B. Y luego la prueba A. Si utilizo primero la prueba B, tengo 1000 personas
Y la prueba B nos dice que tiene un 90% de sensibilidad. Y acá tenemos 50 personas enfermas y 950 sanas. De los 50, la B descubre a 45 y nos quedan 5 acá. Y de los 95, la prueba B dice que coge el 80%. 8 por 9, 72, 8 por 5, 40. 60. Son 760. ¿Cuánto? 760. Sí, doctor. 760. ¿Sí? Sí, Sí, doctor. doctor. Y nos quedan arriba 90. 190. 90, doctor. 190. ¿Sí? Doctor. Aquí nos da 235 y aquí nos da 765. Listo. Y entonces, yo tengo acá 235, de los cuales 45 están enfermos y 190 no lo están. De los 45 les aplico la prueba A. Y al aplicar la prueba A, que tiene una sensibilidad del 80%, entonces nos descubre cuántos de los, con el 80%, nos descubre los mismos 36, ¿cierto? Que hay arriba, creo. Sí, señor. Estoy mal. Sí, doctor, 36. ¿Ah? Sí, es así. Sí, doctor. Bueno. Y de los 190, ¿cuántos me dice que no están enfermos? O sea, con esa especificidad del 80%, me dice que por un lado son 80 y por el otro lado son 72, son 152. Tonelada más, tonelada menos. ¿O cuánto me da? Doctor, una pregunta. Ahí ¿Ah? Una pregunta. ¿Ahí la especificidad es del 90%? No, es que la del 90 fue esta. Ah, es que esta quedó mala. Sí, señor. Primero la B. Es al contrario aquí. La B esta nos da ¿cuánto, perdón? Que le aplicamos el 80. Entonces está 9 por 9, 81. 9 por 5, 45, 855. ¿Sí es así? Espere un momentico, nos devolvemos. Sí, tenemos aquí un dato errado, perdón. Toda esta tabla está mala desde acá. Estamos mal desde acá. Bueno. Entonces, de este decíamos, la sensibilidad es del 90. Aquí. La prueba B. La especificidad es del 80. No, si estábamos bien. Estaba bien, era, sí, 760. 760. Y Y aquí, 190. 190. No, si íbamos bien. 135 y 200. 765. 235, doctor. 235.
Aquí son 235, ¿cierto? Sí, doctor. Y de estos 235, 45 están acá Y y 190. 190 están acá. De estos 45, la prueba tiene 90% de... No, pero ya sería 80% porque El ya... 80, tiene 80 porque es la A primero. Ajá, Sí, sí. señor. Es Eso era lo que la B decía. primero, esta es la A. Entonces, el 80% de 45, 8 por 5, 40, son 36, ¿cierto? Sí. ¿Sí o no? Señor, 36. Y aquí serían 9. Y de estos 190, el 90%, que son 9 por 9, 81 y 90, 171. 171. Sí, señor. Y aquí nos quedarían 19, ¿cierto? Para que sean 55 y 180. ¿Listo? ¿Sí es así? Bueno, entonces al final terminamos diciendo que hay 55 que quedan como pendientes de diagnóstico, el resto de gente no. Terminamos descubriendo cuántos enfermos realmente. 36 en ambos lados. Pero ¿qué pasa? ¿En dónde estoy haciendo yo más pruebas? Cuando aplico primero la alternativa A. Perdón un segundito, que es que está hablando el citófono y así suena muy duro. Ya por ahí a contestar. ¿Sí me escuchan? Sí, ¿Sí? doctor. Bueno, Sí, doctor. entonces, al final nosotros encontramos los mismos 36 casos de esa enfermedad letal. No es lo mismo mirar un grupo de personas que tienen una prevalencia muy alta, como fue la alternativa anterior, donde nosotros en la primera alternativa, que era esta, ¿cierto? Terminábamos encontrando 380 personas positivas al aplicar la prueba. Y al repetir esas, o sea, terminábamos haciendo la segunda prueba como 380 o hacer 480 acá, ¿sí? En este caso, que repetir 480 a hacer para descubrir un montón de personas enfermas, mientras que acá la diferencia es bien grande. O sea, hacemos de una prueba encontramos 135, ¿sí? Al final terminamos con 135, mientras que en la otra alternativa hacemos 235, tenemos que repetir. O sea, prácticamente queda como miti-miti. Entonces, cuando la prevalencia es muy alta, uno tiene que tratar de mirar si utiliza la prueba más sensible al principio para encontrar más enfermos, porque es mucho más probable, o si utiliza la más específica. Pero eso siempre va a depender de los costos, de lo que dice acá. No sé si yo se los puse ahí en el ejercicio. Perdón, un segundito, no recuerdo. Y es que si nosotros hacemos eso, tenemos que tener en cuenta, primero, el costo de la prueba, para uno saber cuál prueba le sale más cara, hacerla al principio o hacerla al final. Y eso no es más que multiplicar el número de datos que encontraría de una manera o el número de datos que encontraría de la otra. Lo otro, pues que la gente lo acepta, porque si se trata de
una cosa sencilla como sería una prueba de sangre contra una cirugía, pues usted va a aceptar más la prueba de sangre que una laparotomía, ¿cierto? Entonces, todo esto depende de la facilidad de la prueba, de la aceptabilidad de la prueba, porque realmente nosotros vamos a encontrar el mismo número de enfermos. No es que porque esta prueba sea mejor que la otra, entonces si yo aplico primero una o aplico primero la otra, yo voy a encontrar más pacientes. A la final vamos a encontrar la misma cantidad de eventos. Entonces, acá, no sé si yo les alcancé a pasar esta parte, lo que nos dice Fletcher sobre la prueba tamiz. Entonces, la prueba tamiz debe tener como estas características o condiciones. Si la enfermedad se encuentra presente, ¿qué tan efectivo es el tratamiento en términos de eficacia, aceptación del paciente, ganancia en tiempo? O sea, cuando yo hago una prueba de tamizaje es porque quiero ganar tiempo con relación al diagnóstico. No esperar que la señora me llegue con el cáncer de cervix, sino descubrirlo cuando apenas está empezando. No esperar a que el paciente tenga ya una diabetes complicada, como descubrírsela a tiempo, se llama diagnóstico precoz y tratamiento oportuno de la enfermedad. Y entonces necesitamos que esas pruebas sean aceptadas por el paciente, que sean eficaces y que nos permitan ganar tiempo en el manejo del paciente. Para eso debemos también tener en cuenta las implicaciones que tenga sufrir o no sufrir esa enfermedad que estamos buscando, como son las implicaciones desde el punto de vista de mortalidad, o sea, si la enfermedad mata a mucha gente, si la enfermedad, si no se descubre, lo mata o lo incapacita, o le genera molestias, o si los costos financieros del tratamiento posterior van a ser muy altos, puede que no se muera ni quede incapacitado, pero el costo es altísimo, y depende también de la prevalencia que haya en la comunidad. La prueba debe evaluarse desde el punto de vista de qué tan buena es desde el punto de vista de sensibilidad, especificidad, qué tan fácil es utilizar. O sea, qué chévere sería que a uno simplemente le pongan una cinta en la punta de la lengua y ya le digan si tiene COVID o no tiene COVID, ¿sí? Mientras que ese escubillón que le pasan así para hacer el hisopado nasofaríngeo es bastante molesto. Entonces, depende de cómo se hace. El costo que tenga la prueba, porque puede que sea la cintica en la punta de la lengua, pero valga 2 millones de pesos, mientras la otra que le vale 90, entonces a usted le toca optar por la de 90 y no por la de 2 millones de pesos. La seguridad que tenga la prueba y la aceptabilidad en las personas. ¿A qué enfermedades se les ha hecho pruebas de tamizaje? Siempre se han utilizado, las principales son la sordera, la agudeza visual, las pruebas de rendimiento escolar, hay pruebas de tamizaje para anemia, pruebas de tamizaje para enfermedades mentales, para hernia inguinal, para envenenamiento por plomo, para tuberculosis. El Apgar es una prueba tamiz que nos dice si el niño va a tener riesgo o no va a tener riesgo. Prueba tamiz para la tuberculosis, como sería la tuberculina. Pruebas tamiz para la fenilcetonuria, para la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, para el cáncer de cervix, para la luxación congénita de cadera, para hiperlipidemia, úlcera gástrica, diabetes, la CPK para el diagnóstico del infarto, y ahora se está utilizando, la prueba tamiz como es la serología en las embarazadas para la sífilis, la citología para el cáncer de cervix, la prueba tamiz que se le hace al recién nacido para hipotiroidismo y poder iniciar el tratamiento. Y
Esto era lo que tenía para contarles con respecto al taller. ¿Queda alguna pregunta del taller? Doctor, yo tengo una pregunta. Sí. Cuando nosotros estamos haciendo esas tablas comparativas, pues pensando de que, por ejemplo, la primera prueba, pues me arroja unos ciertos verdaderos positivos, porque en la siguiente prueba se toman todos los verdaderos, todos los positivos, tanto los verdaderos como los falsos, para poder realizar la siguiente. Porque lo que estamos diciendo es que nosotros lo que sabemos es cuál es la prevalencia que hay en la población. Nosotros no le hemos hecho pruebas confirmatorias a nadie. Estamos diciendo que en la población el 40% están enfermos y que nuestra prueba de ese 40 descubre el 90%. ¿Sí? O sea que de el 40% descubre solo el 36%, el otro 4% siempre le va a quedar por fuera. Pero entonces mi prueba dio positiva, yo le tomo serología y a los que les da la serología positiva es a quienes les hago otra prueba para ver si tienen sífilis. Puede que esa segunda prueba no sea realmente confirmatoria, sino que sea probable. Entonces yo tengo unas personas a las cuales les hago la citología. Esa citología les sale anormal. A todos los que les sale anormal, yo no sé cuáles de esos tienen cáncer de cervix. A todos esos que les sale anormal la citología, les hago una colposcopia que tampoco es una prueba confirmatoria, sino otra prueba presuntiva, o sea, otra prueba tamiz. Y ya después de hacer la colposcopia es que decido hacerle biopsia a los que en la colposcopia salieron positivos. ¿Sí? Sí, doctor, ya. Muchas gracias. Bueno. Nos queda un tema que vamos a ver de una vez, porque yo creo que ya con eso prácticamente terminamos. O sea, dentro de 8 días estaríamos haciendo la evaluación, ¿cierto? No, doctor, no la podemos hacer después. Pues sí, después es cuando se acaba el año. O sea, la hacemos en Nosotros enero. terminamos semestre como a mitad de diciembre. Ah, en enero. Porque es que Es ustedes que tenemos tienen... parcial de bloque dentro de 8 días, entonces como para que no quede el mismo día. Ah, entonces en enero. Si quieren, ustedes pidan aplazamiento de la materia para terminarla el semestre entrante, porque es que nosotros no vemos esta materia y no cada 8 días. Y hacen falta 2 parciales. Un parcial que hay que hacer y el final acumulativo. Dentro de 8 días estamos a 23 de noviembre. Y dentro de 15 estamos a 30. Ustedes verán. Pero el si semestre quieren termina como el 20 ¿Ah? de diciembre. No, yo tengo que entregar nota antes del 17 que me dijeron. Pues que yo Profe, sepa. pues presentemos el parcial el 30 de noviembre. Pues creo que ahí podríamos, ¿Y el final? pues no sé, a la semana siguiente. O ahí Ah, estamos bueno, hablando. entonces dentro de 8 días vemos el tema que les iba a dar ahora. Sí, señor. Muchas Listo, gracias. ok. Entonces vayan a ver el partido, muchachos. Hasta luego. Gracias, doctor. Bueno, feliz tarde. Que estén muy bien.